Lick, disculpe. Diga. Pues hágame el favor de volverme a ingresar al grupo, que se me ha borrado el grupo de geometría. Oh, con razón. Vaya, yo lo agrego entonces, yo lo agrego ahorita. Ok, gracias. Bueno. No sé si ya se mira, Lick. Sí, ya se ve, ya se ve. Ah, vale. Cuando quiera empiece, mientras agrego a Manuel. Es que a mí me cuesta compartirlo, ya vi. Bueno, pero aquí está compartiendo ahorita. Ya está. Vale, a mí me tocó el ejercicio de 6.1, el número 5. Probar que una bisectriz exterior es un ángulo paralelo al lado opuesto. Sí, solo si el triángulo es isósceles. Como nos dijeron que era el triángulo isósceles, obvio que yo dibujé el triángulo y dibujé la bisectriz exteriores. Entonces lo que hice fue ponerle alfa al ángulo A y al ángulo B, aunque yo sé que no se dice así, vea. Y le puse beta al ángulo C. Entonces la suma de los dos ángulos internos me formaron la suma de los dos ángulos internos me sumaron los dos alfa. Entonces de ahí tracé la bisectriz exterior, la que está de arriba, donde ese punto de punto C. Y de ahí le puse el ángulo θ. Entonces lo que hice fue sumar beta más 2 alfa, que es el ángulo de 180. Y al ángulo, como había dicho, al ángulo exterior le puse θ. Y entonces beta más θ es igual a 180. De ahí sumé los ángulos, o sea, beta más θ es igual a beta más 2 alfa, y eliminé, ¿cómo se dice? Bueno, se me ha olvidado ahorita. Bueno, los eliminé beta y me quedaron pues θ igual a 2 alfa. Ya estuvo. Luego, ya estuvo. Sí, porque es lo mismo, o sea, el ángulo son 180 final. Y aquí operé, o sea, sumé 180 más alfa, más beta, más 180 más θ, pues, más los 360, que es el total del ángulo, pues ya al final operando me dio 180. Entonces dice que como una bisectriz no se corta ni por la derecha ni por la izquierda, entonces estas son paralelas. Vaya, vamos a ver. No lo quite todavía, no lo quite, tranquila. Ponga el dibujo y el enunciado. Bueno, si veo un error, pues me lo pone en privado. No, pero es que Fíjate que no se mira el No, es que ni siquiera le he dicho nada a Sonia. No sabe ni le voy a decir, tranquila. Vaya, la situación es la siguiente. Un par de cosas. Primero, el ejercicio dice, probar que una bisectriz exterior de un ángulo es paralelo al lado opuesto, sí y solo si el triángulo es isósceles. Vaya, de la materia de lógica y teoría de conjuntos, cuando uno ve demostraciones, cuando aparece un sí y solo sí, significa que las demostraciones tienen que ser en una doble implicación. O sea, esta era dos pruebas en una, digámoslo así. Tenía que probar primero que
partiendo de que la bisectriz exterior, usted iba a suponer que esa bisectriz es paralela al lado opuesto, partiendo de que son paralelas, iba a probar que el triángulo es isósceles, ¿ya? Partiendo de que la bisectriz que ha trazado es paralela al lado AB. Partiendo de eso, iba a probar que el triángulo es isósceles. Y esa demostración se iba tomando básicamente ángulos entre paralelas y ya. Después, la otra prueba era la que usted hizo acá, suponer que el triángulo es isósceles, porque eso fue lo que ocupó, ¿no? Supuso que el triángulo es isósceles partiendo de que los dos ángulos de abajo son alfas y luego demostrar que la recta es paralela, que la bisectriz que se ha trazado es paralela. Entonces, ¿cuál es el detalle también? Primero ese, que eran dos pruebas en una y usted creo que solo hizo un camino. Solo partió de que era isósceles y llegó a probar que la bisectriz es paralela al lado opuesto. ¿Sí o no? Sí. Vaya. Entonces ahí no es tanto un error, sino que el detalle es que le hizo falta la segunda parte de la prueba, digámoslo así. Y la otra observación es que al final usted concluye que son paralelas solo porque cuando expande la bisectriz, digamos, no se corta con el A y B, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe que no se corta? O sea, se lo pregunto así porque no es un argumento válido decir que porque no se toca al expandirla, que porque no se corta con la otra son paralelas, sino que acá usted ya tenía la justificación, solo que no la pudo colocar. Y es que vaya, ¿en qué casos las rectas son paralelas? Cuando los ángulos alternos internos sean iguales. Usted llegó a demostrar, bueno, tenía que la de arriba es una bisectriz. Llegó a demostrar que el teta que usted llamó es igual a 2 alfa, o sea que teta, que es todo el ángulo exterior, es igual a 2 alfa, o sea que el ángulo que se forma entre la bisectriz y el lado CB, digamos, es alfa, ese es el ángulo alfa. Entonces, llegó a demostrar que los ángulos que serían los alternos internos son iguales y por eso ángulos entre paralelas, la bisectriz y la recta de abajo son paralelas. No es porque lo prolonga y no se toca, es porque los ángulos que se están formando, que vendrían a ser los alternos internos, resultaron ser iguales. En conclusión, como son iguales, las rectas son paralelas. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Así que, ni modo, lo siento, pero tenía que decirlo porque si alguien ve la prueba así como está y considera que está completamente buena, no es que esté mala, simplemente le hace falta una parte y además la conclusión nada más es la que aquí sí habría que redactar de una manera distinta. Así que eso sería todo. No sé si tiene alguna pregunta, Sonia, con lo que le dije. No, todo claro. Ok. Tienes razón. Vaya, Manuel, mire, después de que exponga, me manda un mensaje, por favor, porque no lo encuentro aquí yo en los contactos que tengo aquí y yo recuerdo que lo tenía. Ahí me manda un mensaje y yo lo agrego al grupo de WhatsApp. Oye. Está bien, Lick. Bueno. Bueno, ¿va a exponer, Manuel? Sí, ahorita, Lick. Bueno. ¿Se mira? Sí se mira, pero se mira como cortado. Hoy sí ya se mira completo. Bueno, a mí me tocó el problema 6.2, los criterios de congruencia.
el ejercicio 25, que dice, bueno, eran dos, ¿verdad? Pero lastimosamente solo uno pude hacer. En un triángulo ABC se trazan las alturas BE y CF. Y PQ están sobre BE y la prolongación de CF respectivamente, tal que BP es igual a AC y CQ es igual a B. Demuestre que AP es perpendicular a AQ. Entonces, primero trazamos las alturas que dice el enunciado, ¿verdad? Prolongando el segmento CF. Luego, por hipótesis, tenemos que BP es igual a AC y CQ es igual a B. Entonces, el triángulo CFB, el triángulo, perdón, CFB y el triángulo CEB, sería EB, el que está en la línea roja, son igual a 90 grados por ser altura. Luego trazamos los segmentos APQ y AQ. Si observamos los segmentos BP igual a C y CQ igual a AB, entonces el triángulo ACQ, ACQ es congruente con el triángulo PBA por el criterio de lado, ángulo, lado. El triángulo PBA, que sería este PBA, por el criterio lado, ángulo, lado. Luego le nombramos el ángulo PBA igual a alfa y el ángulo ACQ igual a gamma. Entonces hay que demostrar que ambos ángulos son iguales, que sería alfa y gamma, dijimos. Entonces, si observamos el triángulo FBC, es un triángulo rectángulo. Esto quiere decir que la suma de alfa más beta más teta es igual a 90. El triángulo FBC. El FBC es un triángulo rectángulo. Entonces, la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Ahora despejamos alfa. Alfa sería igual a 90 grados menos beta menos teta. Luego observamos que el triángulo ACQ es un triángulo rectángulo. Entonces, gamma más beta más teta es igual a 90 grados. Luego despejamos gamma y gamma sería igual a 90 menos beta menos teta. Si comparamos ambas expresiones, podemos afirmar que son iguales, por lo que concluimos que alfa y gamma son iguales, por lo que queda demostrado que los ángulos ACQ, el ángulo ACQ es igual al ángulo FBC. Es por eso que se nombraron igual. Y como sabemos que el triángulo ACQ es congruente con el triángulo PBA, podemos afirmar que todos sus lados y ángulos son iguales. Por lo tanto, los segmentos AQ es igual al segmento AP. Entonces, analizamos los ángulos por congruencia. Y los ángulos AQF, el ángulo AQF es congruente con el ángulo PAQ. El ángulo AFQ es igual a 90 por opuesto por el vértice. En el triángulo AQF también es un triángulo rectángulo.
por lo que phi más epsilon es igual a 90. Entonces se busca demostrar es que AP es perpendicular al segmento AQ, por lo que el ángulo PAQ es igual a phi más epsilon igual a 90, por lo que queda demostrado que los segmentos son segmentos AP es perpendicular al segmento AQ. Las disculpas del caso que no lo saqué por triángulo, ¿verdad? No lo saqué a partes. Y eso sería todo, Lee. Vaya, sí, la demostración, aquí sí se nota que hay que ir, como le dijera, teniendo a la par prácticamente en toda la argumentación el dibujo para no perderse mucho, porque sí son bastantes cositas las que hay que ir revisando. Así que aquí, para los que puedan revisarlo a detalle en el foro, sería bueno, porque habría que colocar o habría que ir teniendo el dibujo a la par e ir viendo toda la justificación para ir viendo los resultados. ¿Sí? Nada más. Ahí solo una observación, Manuel, dentro de, en general, no Sí. es algo así que digamos que sea algún proceso malo, sino que, por ejemplo, hay una parte, para que me entienda lo que le quiero decir, hay una parte que dice, luego vemos que las dos expresiones son iguales. Entonces, el detalle es ahí, justo aquí, dice, comparando ambas expresiones. Vaya, pero cuando uno habla de situaciones así, tiene que decir cuáles expresiones. Yo sé que se refiere a las que ha puesto antes, pero cuando dice comparando ambas expresiones es el despeje de gamma y el despeje de alfa, que tiene como 3 pasos arriba. Entonces, cuando uno hace ese tipo de justificaciones, sería bueno que mejor le pusiera a cada ecuación un número o una referencia, un asterisco, un 2 asterisco, un número 1, un número 2, y dijera comparando las expresiones 1 y 2 para que uno no se pierda, porque si uno dice comparando ambas expresiones, uno se queda como que ¿cuáles expresiones? Porque las dos que están antes, pues son ecuaciones que no llevan alfa. Entonces, nada más eso. No es que esté malo, simplemente hay que ser un poco más cuidadosos con la redacción y ya. Bueno. Eso sería todo. Gracias, Lee. Bueno.